Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM. Muy buenos días a la gente que nos sigue en televisión abierta en el canal digital 24.1. Gracias a los que nos siguen por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Les habla Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad Autónoma de Querétaro. El programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 442-192-1293, 442-192-1293, al teléfono central de la universidad 442-192-1200, 442-192-1200, extensión 37120. También agradecemos sus mensajes de texto por WhatsApp en el 442-249-8788. 442-249-8788. Nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos, como siempre, a nuestro productor Emanuel Villagrán y les comunicamos que este programa se retransmite todos los sábados a las 5 de la tarde. Gracias a los que siguen esta transmisión en vivo, pero también, pues gracias a los que siguen esta transmisión de manera diferida. Hoy las posibilidades que nos ofrece la tecnología es justamente esa. El poder ver programas que se transmiten por internet en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando uno tiene un espacio. Los podemos escuchar como si fuera radio, mientras estamos haciendo otras cosas. Y bueno, otra vez la maestra Rosalba Pichardo, por cuestiones de salud, no está presente. Les recuerdo que somos un equipo de 4. La semana pasada y la semana próxima estarán nuestros compañeros Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Y en esta ocasión, que nos corresponde a la maestra Rosalba Pichardo y a su servidor Ángel Valderas, la maestra sigue un poco delicada de salud, entonces no va a poder estar. Aún así, la producción del programa, la preparación, la selección de temas, las hacemos siempre de manera conjunta. De alguna manera agregamos nuestros puntos de vista colectivos y con base en eso, pues ofrecemos un programa que en realidad no es personal, sino más bien es colectivo. Y para los que me han preguntado, sí, efectivamente tengo un espacio en Sin Censura, en los canales de YouTube de Sin Censura y de Facebook en Sin Censura TV, también todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. A veces en ese espacio se tocan los mismos temas que tocamos en la mañana en Tetras y a veces no es así, cambiamos de tema totalmente, todo depende, todo depende del tema, todo depende de las cosas que se estén dando. Y bueno, pues 2 temas que decidimos tocar hoy. El primero, que aparentemente es regional, es un tema, pues yo ni siquiera diría de Nuevo León, sino un tema de Monterrey, pero con repercusiones regionales, que es un movimiento que tiene como bandera un pretendido cierre de la refinería de Cadereyta, de Pemex, cerca, no está en la zona metropolitana de Monterrey, pero cerca, una refinería que tiene 40 años. Ese es el tema que vamos a tocar en la primera mitad. Y en la segunda mitad vamos a tocar el tema de esta visita relámpago que hizo a México el expresidente Ernesto Zedillo, quien gobernó el país entre 1994 y el año 2000. Ese va a ser el tema para la segunda mitad, después de la pausa de la primera mitad, de la primera media hora. Bueno, vámonos a ese primer tema. ¿Por qué es relevante para la gente que nos sigue en Querétaro? Aunque ya hoy, gracias a Internet, este programa, me consta, lo sigue gente a nivel nacional.
¿Y por qué a una gente de Veracruz o una gente de Baja California le debería de interesar pues no sé si llamarlo incluso movimiento, porque pues sé que fue un gran fracaso en términos numéricos, pero digamos que hay un grupúsculo de personajes que se presentan como apartidistas, como ciudadanos, que es una categoría muy extraña porque pues, ciudadanos somos todos. Se milite o no se milite en un partido político, uno es ciudadano. Entonces, cuando a mí me vienen a decir, me estoy refiriendo a que el domingo pasado, 28 de enero, a las 11 de la mañana, se convocó en la Macroplaza de Monterrey un plantón, entre comillas, ciudadano y apartidista. Lo de apartidista es claro, o sea, ahí sí hay gente afiliada, podemos dividir a los ciudadanos en dos grandes categorías, los que estamos afiliados a un partido político y los que no están afiliados a un partido político. ¿Se puede considerar apartidista? Pues sí, pero en términos relativos, porque hay gente que no está afiliada a un partido político, como la candidata de la oposición a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, que no está afiliada al PAN, pero que sin embargo tiene 20 años bajo la sombra del PAN, desde que se integró en 2003 al gobierno panista de Vicente Fox. Entonces, pues apartidista no lo creo, porque Xóchitl Gálvez fue delegada en la Miguel Hidalgo, candidateada por el PAN, es senadora plurinominal del PAN, que ahorita está en licencia, estuvo en el gabinete de Vicente Fox del PAN, fue candidata al gobernadora en el estado de Hidalgo, apoyada por el PAN. Entonces, pues que sea apartidista, pues no, es imposible. Apartidista podría ser efectivamente pues una clase de ciudadanos que no quieren, que no tienen ni siquiera filias ni fobias, no solamente que no tienen participación o que no están afiliados, sino que efectivamente no tiene nada que ver con los partidos políticos. Este tipo de movimientos como este en Monterrey se da en época electoral. Y esto es un poco con lo que señala el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el cual coincido totalmente, cuando señala que en Estados Unidos, en épocas electorales, surgen determinados temas, como en el caso, lo estamos viendo, todos estamos viendo, el tema de la migración, como casi el tema número uno entre la disputa que tiene Joe Biden o el Partido Demócrata y el Partido Republicano, o Donald Trump y Joe Biden, que quiere regresar a la presidencia. Y pues yo ubico, porque en esta plantón, curiosamente, participaron integrantes de partidos políticos. Entonces, cuando alguien dice que es apartidista, hay que verlo con pinzas, hay que ver con nombre y apellido quiénes son los que convocan. Por lo general, este tipo de convocatorias, quienes convocan son membretes que se inventan en la ocasión. Por ejemplo, yo vi la invitación de un tal Comité Ecológico Integral. Comité Ecológico Integral. ¿Formado por quién? ¿Quién sabe? ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Quién sabe? ¿A quién representan? ¿Quién sabe? Pero esa es una cosa muy característica de la derecha. Inventarse membretes de supuestas organizaciones de las cuales nunca se sabe cuántas personas integran, de muchas de ellas no se sabe quiénes las conforman, no se sabe el financiamiento de dónde lo reciben para funcionar, pero sobre todo no se sabe cuál es su representatividad. Es como si yo me formara una organización, me invento un nombre y nada más estoy yo con un amigo. Porque yo he conocido organizaciones así, que están integradas por 3 personas y firman desplegados, membretes,
comunicados, propuestas, etcétera, y se firman como grupo, pero nada más son 3. Y bueno, este grupo, esta cosa novedosa en México, que sucedió este domingo pasado en Monterrey, pues afecta a otros estados de la República por la sencilla razón de que la refinería de Cadereyta pues surte no nada más a Monterrey, no nada más a la zona metropolitana de Monterrey, sino que la refinería de Cadereyta surte de gasolinas, diésel, queroseno, los productos de la refinación de petróleo, pues ni más ni menos que a los estados de Chihuahua y Coahuila. Entonces están involucrados Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, en primer impacto. Es como aquí en Querétaro, que nosotros recibimos gasolina de Salamanca, hagamos un análogo, imaginen que hay un movimiento en Guanajuato que diga que quiere cerrar la refinería de Salamanca, usando como pretexto cuestiones ambientales, que es el caso de Monterrey. Eso nos afectaría a la gente de Querétaro porque nosotros recibimos petrolíferos de la refinería de Salamanca. Nosotros no recibimos petrolíferos de la refinería de Tula. Y si esto sucediera en Tula, pues la gente del Valle de México tendría que estar preocupada. Y si sucede en Salina Cruz, pues los estados del Pacífico que reciben por barco petrolíferos de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, estarían involucrados. Bueno, pero esta situación, cualquiera de las refinerías que tenemos, hoy tenemos en día en territorio nacional 7, más Deer Park en Estados Unidos, cualquier refinería que se cerrara eventualmente, pues impacta a nivel nacional. Y esto nos lleva, aquí lo hemos discutido en Tetras, pues a lo largo ya de algunos años. Tetras nace en 2009 y venimos discutiendo el problema de la energía. Lo hemos hecho incluso de manera seria, a veces en cuestiones académicas. A mí el viernes pasado me invitaron a dar una charla sobre el tema en Monterrey, fue a distancia, y me acaba de invitar la Facultad de Química de la UNAM para estudiantes de licenciatura, de dar una charla. He sido invitado por estudiantes de doctorado del CIMBESTAF, también para hablar sobre cuestiones energéticas. La Universidad de Stanford en California, también participé en un foro. Es decir, el hablar de energéticos es algo presente y muchas veces desde la academia es nuestro papel ayudar a la gente a entender qué es lo que está detrás. Y bueno, lo que está detrás es el uso de hidrocarburos, porque se utiliza como pretexto la cuestión ambiental, pero también hay un gran desconocimiento en la gente que propone cerrar una refinería. Porque la gente que propone cerrar una refinería tendría que decirle a la gente cuáles son las consecuencias de cerrar la refinería y cómo le van a hacer para resolver el problema de tener una refinería cerrada. Sería como darse un balazo en el pie. Nos guste o no nos guste, datos de acuerdo de la Agencia Internacional de Energía marcan que en el momento actual el 80% de la energía primaria proviene todavía de combustibles fósiles. Y en el corto plazo no se prevé que esto vaya a caer de manera dramática. Cuando hablamos de combustibles fósiles, estamos hablando de carbón, estamos hablando de petróleo y estamos hablando de gas natural. Petróleo, la base para las gasolinas y el diésel. Entonces, esto es una cuestión que así ha funcionado el mundo en los últimos 100 años aproximadamente, en donde los hidrocarburos van a seguir siendo parte, al menos en el mediano plazo, de una parte relevante de la energía necesaria para que el mundo funcione como estamos acostumbrados. Y no es porque uno quiera a fuerzas usar gas, carbón o petróleo, no. Pero según los datos de julio de 2020 de la Agencia Internacional de Energía, pues el mundo a nivel global
se mueve la energía, una tercera parte es con petróleo, una cuarta parte es con gas natural y una cuarta parte es con carbón. Datos de manera aproximada. Desgraciadamente, las energías renovables no detonan, no tienen todavía la capacidad, el poder energético que tienen los combustibles fósiles. Y ahí tenemos a los biocombustibles con apenas un 9%, la energía nuclear con un 5%, la energía hidráulica con un 2.5% y todas las demás renovables, fotovoltaicas, eólica, apenas un 2%. 2%. No pueden sustituir. Ahora, ¿en qué usamos la energía? Bueno, si no queremos usar petróleo, tenemos que ver cómo la industria, y estamos hablando aquí desde las fábricas de los parques industriales Benito Juárez en Querétaro, en el Marqués, o los parques industriales en la zona metropolitana de Nuevo León, consumen un 34% de petróleo. Son datos de la OCDE de 2018, no han cambiado. Y entonces, bueno, si no queremos usar petróleo, se le tiene que ofrecer a la industria cómo va a sustituir esa más de la tercera parte de energía que necesita. Y ahí tendríamos que agregar el gas, que se consume en un 27% en la industria, y el carbón, otro 7%. Estamos hablando de proporciones que van casi del 70% de la industria, 70% de la industria a nivel internacional requiere combustibles fósiles. Un 22% de electricidad, pero la electricidad no es un energético primario, lo que significa es que requiere o gas, o petróleo, o carbón, o agua, o viento, o sol para generar la electricidad. Así es que la electricidad está fuera de los combustibles primarios, por lo tanto es una ilusión pensar que lo eléctrico no contamina, ¿no? Porque lo eléctrico tienes que generar la electricidad. Esta computadora portátil, pues genera electricidad, mi celular genera electricidad, el micrófono que estoy usando genera electricidad, las pantallas en los que están viendo usa electricidad, e internet también. Pero la gente no se pregunta, bueno, ¿y de dónde sale la electricidad? No es un energético primario. Pero fundamentalmente es el transporte. 92% del transporte utiliza petróleo, lógicamente transformado en gasolinas y en diésel, y en queroseno, que es lo que se utiliza para el transporte aéreo, aviones y helicópteros. Hay un 10% de petróleo que se utiliza en las casas, fundamentalmente en forma de combustóleo para calefacción, países fríos, y un 8% también en los servicios, que también básicamente se refiere a escuelas, hospitales, oficinas gubernamentales, que también requieren calefacción. Los datos son de la Agencia Internacional de Energía, no son datos de un partido político, no son datos en México, etc. Entonces, ok, no queremos usar petróleo, se nos paraliza el transporte. 9 de cada 10 vehículos no podrían circular, 9 de cada 10. Entonces, a mí me gustaría saber, esta gente de la zona metropolitana de Monterrey, ¿cómo fue que acudieron a la macroplaza de Monterrey? ¿En qué se movieron? Y que no nos vengan con cuentos que se movieron a pie desde sus viviendas, porque yo lo dudo totalmente que se hayan movido a pie. Lo más probable es que hayan utilizado o vehículos privados, coches de gasolina o de diésel, porque tampoco es creíble que toda la gente de la zona metropolitana de Monterrey tenga coches eléctricos. Eso no sucede en ningún lado del mundo, de que la mayoría tenga coches eléctricos, porque pues son caros, ¿no? Entonces, son caros, no son tan accesibles como los automóviles todavía que funcionan a base de combustión interna. Entonces, es muy interesante estas contradicciones, porque yo quiero llegar al punto central de la situación, que si uno quiere renunciar a las refinerías, estamos diciendo que queremos renunciar al petróleo, ¿no?
Bueno, pues entonces, ¿cuál es la alternativa? Y que nos la digan. A ver, ¿cuál es la alternativa? Voy a poner un ejemplo. Aquí estoy abriendo el mapa de la zona metropolitana de Monterrey. Vamos a suponer que a esa marcha fue gente que vive en García, en Apodaca, en Santiago, ¿no? Ya más lejos, no creo, o sea, no creo que ni siquiera ahí de Cadereyta, pero Los Encinos, Buenavista, Los Parques. Moverse a la macroplaza, recorrer 20 kilómetros, 15 kilómetros. Pregunta, ¿se fueron a ese plantón a pie? Lo dudo. ¿En bicicleta? ¿De ida y regresa? Tampoco. Pero si ya se fueron en motocicleta, en automóvil privado o en transporte público, usaron gasolina, usaron petróleo. Suena bonito decir que no queremos usar gasolinas, petróleo. Pero ¿cuál es la alternativa? En la historia tenemos ya un caso evidente de lo que sucede cuando escasean las gasolinas y el diésel. Y es 1973, cuando prácticamente se paraliza gran parte de Europa, se paraliza gran parte incluso de Estados Unidos y de Canadá, menos porque son países petroleros, pero países en Europa que la mayor parte no tiene petróleo. Los únicos países que tienen petróleo en cantidad suficiente es el Reino Unido y Noruega, pues se pusieron de rodillas. Cuando los árabes cierran la llave del petróleo, no hay gasolinas, no hay diésel, tronaron los negocios, la gente se volvió a mover a pie, a caballo, pero vemos las distancias. El desarrollo urbano en las ciudades ha sido tal, basta ver en Querétaro, hoy tenemos una zona conurbada con los municipios de Corregidora y del Marqués, en donde ya prácticamente no se nota. Yo conozco gente que vive en el municipio de Corregidora, pero creen que viven en Querétaro, en el municipio de Querétaro. Solo se dan cuenta que viven en el municipio de Corregidora hasta que ven su credencial del INE, que marca ya otro municipio. O cuando tienen que pagar un predial, pues ya no es en el mismo municipio, porque pues ya pasó en Querétaro lo que ha pasado en otras grandes ciudades y no se diga en Monterrey. Entonces, en ese sentido, ¿qué produce una refinería? Bueno, aquí tengo datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, porque son siempre datos internacionales, en donde una refinería típica en los Estados Unidos, la podemos extrapolar al caso de las refinerías que tenemos en México. ¿Para qué sirve esta refinería? Bueno, pues sirve para producir gasolinas. El 47% de los productos derivados del petróleo en una refinería es gasolina. O sea, podemos decir prácticamente, a grosso modo, que la mitad es para producir gasolina. Una cuarta parte, diésel y combustóleo. Un 10% viene para queroseno, que es para que se muevan los aviones. Un 3% asfalto. Y esto es muy interesante, porque los que proponen cerrar refinerías se les olvida, a ver, quieren, y aunque sean coches eléctricos, quieren autopistas asfaltadas. Híjole, pues necesitas refinería. Quieren calles asfaltadas, necesitas refinería, porque el asfalto viene de ahí. Entonces, quieren moverse en avión a hacer su shopping en Estados Unidos, gente fifí en la zona metropolitana de Monterrey, quieren irse de vacaciones a Cancún o a Huatulco, pues necesitan avión y están consumiendo productos de la refinación. Pero además es muy curioso porque hay que tomar en cuenta que la falta de energéticos nos impediría, para un país se paraliza, y cuando la gente habla de contaminación y de coches, solamente piensan en los coches, pero no piensan en los autobuses, en las motocicletas, en los trenes de diésel, en los autobuses foráneos, en los aviones, en los barcos. Y también tendríamos que agregar el transporte de mercancías. Todas las lanchas pesqueras de motor usan diésel. Necesitamos en las ciudades, y todos lo vemos, camionetas para el transporte de mercancías, camiones que transportan a la central de abastos alimentos de otras regiones del país, trenes que transportan contenedores. Hoy en Querétaro vemos una enorme cantidad de motocicletas de servicios de comida rápida
a partir de que detonaron a partir de la pandemia de COVID. Y bueno, aparte están los tráilers, y aparte están los aviones, y aparte están los barcos enormes de contenedores, porque todo eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando se habla del transporte. No nada más personas, transporte de mercancías. Es muy cómodo comprar por internet cosas en Mercado Libre o en Amazon y recibirlas al día siguiente o 2 días después, o depende del producto. Sí, pero y nos hemos preguntado, ¿y cómo es posible que llegue a mi casa de manera tan rápida? Pues hay camionetas de diésel que van de los centros de producción a los centros de distribución, hay aviones, barcos que transportan esa mercancía, que utilizan gasolinas y diésel y que después llegando a la ciudad, por ejemplo la ciudad de Querétaro, pues también se tienen que mover. Y yo veo una gran hipocresía. Me tocó ver a Greenpeace, por ejemplo, protestando frente a la refinería de Dos Bocas, cuando aquí arriba de México, en la frontera que tenemos con Texas, pues solo ahí hay 56 refinerías. 56. ¿Qué es la esencia y qué es lo que puede estar detrás de la gente que quiere cerrar una refinería? Bueno, pues si cierras la refinería, no vas a tener gasolinas suficientes así. ¿Y entonces qué vas a tener que hacer? Pues importarlas. ¿Y de dónde las vas a importar? De Texas. Hay que tomar en cuenta que en 2018, a la llegada del gobierno de la 4T, este país requería, para poder funcionar en todo el país, 1.200.000 barriles diarios de petrolíferos. 1.200.000 barriles diarios. En realidad venimos entre 2004 y 2018 en un rango superior al 1.400.000, porque se nos cruzó la pandemia. Posteriormente, eso también bajó el consumo, pero podemos hablar de que en México, para que el país funcione, sus fábricas, para que funcionen su transporte de personas y mercancías, requerimos 1,5 millones de barriles de petróleo al día. 1,5 millones de barriles. ¿Y cuántas gasolinas y cuánto diésel estábamos produciendo en México en 2018? 400,000 barriles. Bueno, pues si tú necesitas 1 millón, que en realidad es 1.300.000 barriles en 2018 y solamente produces 400,000, ¿qué es lo que se propone? Si cierras una refinería, ¿qué vas a tener que hacer? O se te paraliza el país o importas. Bueno, pues durante el neoliberalismo en México pasamos de importar 98,000 barriles de petrolíferos diarios en México en 2004, 98,000 a 900,000 en 2018. Y eso pues tiene un costo. Suena bonito decir vamos a importar, pero en 2011, 2012 y 2018 el importar petrolíferos que se deberían estar produciendo en el país nos costaba a México 30,000 millones de dólares al año. Es decir, 600,000 millones de pesos al año. Entonces, esta gente que propone este cierre de refinerías, pues en realidad no nos dice, no nos está diciendo y cómo vas a surtir, cómo vas a hacer que la zona metropolitana de Monterrey, bueno, que todo Nuevo León, Coahuila y Chihuahua no se te paralice la industria y el transporte de personas y mercancías. A ver, ¿cómo van a llegar melones a la zona metropolitana de Monterrey cuando no producen melones, o mameyes, o mangos, ¿no? O aguacates? ¿Cómo le van a hacer? ¿Y cómo le van a hacer para que las fábricas reciban los insumos por falta de gasolinas? Ya nada más cerraría. Es muy probable, pues me tocó ver fotos, que también es gente fifí, que son las que convocan a este tipo de manifestaciones, pero pues no nos señalan que realmente quienes más contaminan pues son los que tienen coches más grandes. Con eso termino antes de irnos a la media hora. Por ejemplo, los que llegaron en una pick-up que emiten más o menos 3.510 kilogramos al año de promedio de emisiones, el doble de un coche pequeño. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Regresamos aquí en Tetras. La primera media hora la destinamos a este movimiento extraño, aparentemente ciudadano, que se dio el domingo pasado en Nuevo León y que puede ser el inicio de un movimiento. Al respecto, el señor Luis Sánchez de la Colonia del Centro nos dice: todos sabemos que se trata de integrantes panistas de ultraderecha y conservadores para hacerle guerra al presidente por todos los medios, pero no lo van a lograr. Yo tampoco creo que lo logren. Creo que incluso si lo lograran, me gustaría ver a la gente de Monterrey o a la gente de la zona metropolitana de Monterrey cómo se van a mover a sus trabajos. Aquí es muy probable, yo he platicado con gente de Nuevo León que dicen que muy probablemente detrás de este movimiento estén aquellos que han ganado con el negocio de la importación de gasolinas y diésel de Texas. ¿A quién favorece el cierre de la refinería de Cadereyta? A las refinerías tejanas. Esto es como en los crímenes en los que uno dice, a ver, ¿quién se beneficia? Pues los importadores de gasolina, así. Dice Paulino Torres, como siempre, saludando, felicitando al programa, dice Carlos Zúñiga: yo no soy fifí, pero en contra de AMLO y su partido, que son puros chapulines políticos. Pues sí, yo le diría a Carlos Zúñiga: yo tampoco soy fifí. Me queda claro que un partido que recibió un Estado mexicano en un desastre total, solo pensemos, dejaron la seguridad pública en manos de un narco, Genaro García Luna, que estuvo a cargo de la seguridad pública en este país durante 12 años. Dejaron un país con un déficit de 210,000 médicos, de 430,000 enfermeras, 400 hospitales abandonados, una deuda pública de 11 billones de pesos, de la cual se tienen que pagar intereses al año de 600, 700 mil pesos. Pues eso no se arregla de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, segundo tema. El tema es que regresa el señor Ernesto Zedillo, que fue presidente de México entre el año de 1994 y el año 2000. Y bueno, sobre Zedillo hay muchas cosas que conviene señalar. En primera, el señor Ernesto Zedillo vive en Estados Unidos, no vive en México. Nos quisieron vender, los que recordamos su campaña electoral en 1994, algo muy parecido a Xóchitl Gálvez. Por eso, para los jóvenes esto es una novedad, y para algunos adultos, si ya se les olvidó, pues yo les recuerdo que a Zedillo nos lo vendieron como alguien de origen humilde, que fue bolero, que limpiaba zapatos. Igualito que hoy nos quieren vender con el caso de Xóchitl Gálvez, de un origen humilde, como si eso garantizara algo. Y bueno, hay que decirlo, Ernesto Zedillo fue el principal beneficiario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial original del PRI en 1994. Él fue el principal beneficiario. Se mandó a asesinar a Luis Donaldo Colosio. Ni en aquellos años ni ahora creo que alguien puede creer la fábula del asesino solitario. La Procuraduría, la Fiscalía General de la República, pues acaba de lanzar un comunicado en donde habla de un segundo tirador, José Antonio Sánchez Ortega, que fue sacado de Tijuana, donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio, ni más ni menos que por Genaro García Luna. Hay una extraña intervención del que fue gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, al que Carlos Salinas de Gortari envía para entrevistar a Mario Aburto, el asesino encarcelado de Luis Donaldo Colosio, o el supuesto asesino encarcelado. Y hay cosas muy extrañas alrededor de eso, pero Ernesto Zedillo nunca le interesó investigar a fondo qué fue lo que sucedió con el asesinato de el que era el candidato, porque el candidato no era Ernesto Zedillo. Y hay que recordar que en esa época
había una descomposición muy grande al interior del PRI. Porque ese mismo año no solo matan a Luis Donaldo Colosio, sino también al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el 28 de septiembre de 1994, José Francisco Ruiz Massieu, que era ni más ni menos cuñado del que fue presidente Carlos Salinas de Gortari y padre de Claudia Ruiz Massieu Salinas, que acaba de renunciar, por cierto, al PRI. Pero bueno, Zedillo viene desde los Estados Unidos, es un personaje, típico personaje de lo que en España se conoce beneficiario de las puertas giratorias. Es decir, es alguien que desde el poder beneficia a empresas privadas que posteriormente lo recompensan. Ahí tenemos el caso de Ernesto Zedillo, es quien privatiza los ferrocarriles para beneficiar a empresas como Kansas City Southern o Union Pacific. Y Zedillo permite la privatización del ferrocarril del Pacífico en México, lo adquiere Union Pacific y después de que Zedillo deja de ser presidente, aparece en el Consejo de Administración de Union Pacific. Qué casualidad. Y es lo mismo que aparecía en el Consejo de Administración de la empresa norteamericana Procter & Gamble, la que por cierto tiene un establecimiento aquí en el Parque Industrial de San José Iturbide. También aparece en el Consejo de Administración de una empresa dedicada al aluminio, con intereses en México, Alcoa. Pero además aparece como asesor del grupo alemán norteamericano, que por cierto ya se deshizo, Daimler Chrysler, fue adquirida la parte alemana por Chrysler, y también incluso de Coca-Cola. Ya de entrada el conflicto de intereses de privatizar los ferrocarriles, que los adquiriera Union Pacific, y luego me voy a trabajar a Union Pacific, es justo lo que en España se tiene perfectamente detectado como el fenómeno de las puertas giratorias. Políticos que desde su cargo benefician a empresas privadas, pueden ser de todo tipo, energéticas, bancos, lo que quieran, de cualquier sector, la minería, líneas aéreas, se beneficia desde el poder con leyes, con determinaciones, y posteriormente las empresas beneficiadas, es el caso de Felipe Calderón y Georgina Kessel, que favorecieron a las empresas transnacionales españolas, en primer lugar Iberdrola, y que después aparecen trabajando para Iberdrola. Digo, todos conocemos la trayectoria de Felipe Calderón, yo aquí lo he señalado varias veces, ni siquiera pasó el examen de admisión en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, por lo tanto se tuvo que ir a la UNAM, donde tampoco pasó el examen de admisión en la Facultad de Derecho de la UNAM, y terminó yéndose a la Libre de Derecho, donde quizás ni examen de admisión le hicieron. O sea, es alguien que ni siquiera tenía la capacidad de ser estudiante de Derecho, Felipe Calderón. Y Fox lo puso como secretario de Energía. Y Iberdrola lo contrata como asesor, una empresa de energía. A mí me gustaría tener un debate con Felipe Calderón sobre temas energéticos, porque dudo mucho que el señor sepa. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué una empresa como Iberdrola le pagaría como asesor a él o a Georgina Kessel, otra que tampoco sabe nada de energía, es economista del ITAM, que fue la secretaria de Energía de Felipe Calderón? Pues es la escuela de Zedillo. Ahora Zedillo se queja de que, nos acusan de neoliberales como un insulto. No, el neoliberalismo en México es muy claro. Es la privatización después de la cual me veo beneficiado. Lo que está intentando hacer Javier Milei en Argentina y lo que no dice Xóchitl Gálvez, pero que ese es su proyecto de nación. Regresar al proceso privatizador de lo poco que queda del Estado mexicano. Aunque eso sí, grandes negocios. ¿Qué quieren o qué intentaron privatizar? Los vimos con la reforma educativa, el partido del señor Ernesto Zedillo, que nunca salió a decir nada, la educación.
Y entonces es muy curioso porque hay mucha hipocresía en estos neoliberales. Específicamente en el caso del señor Zedillo, él fue beneficiario de la educación pública gratuita. Ernesto Zedillo estudió primaria sin pagar lo que cuesta realmente una primaria, en una primaria pública, en una secundaria pública, en un bachillerato público, la licenciatura en Economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. No le costó lo que le podría costar una carrera en los Estados Unidos, donde los estudiantes terminan endeudados con entre 100 y 150 mil dólares de deuda por 4 años de universidad. Entonces es muy chistoso que gente como Zedillo, plenamente neoliberal, se beneficia de la educación pública, repito, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, pero incluso su posgrado, porque Ernesto Zedillo en 1974 obtuvo una beca del CONACYT, que es dinero público, para estudiar en la Universidad de Yale. Y bueno, ese es un caso de gente como aquel secretario de Estado norteamericano, Robert Lansing, que decía, vamos a atraer a jóvenes mexicanos, acá los educamos en los valores norteamericanos y desde acá van a hacer lo que nosotros les digamos y van a ser incluso más radicales. Y Ernesto Zedillo es un claro ejemplo de estos neoliberales que se benefician de la educación pública, pero después pretenden privatizar la educación pública. O sea, ellos acceden a la educación pública, pero luego tratan de cerrarle la puerta a los demás. Otro elemento muy interesante de esta hipocresía de los neoliberales es el caso de sus jubilaciones. Al igual que José Ángel Gurría, asesor hoy de Xóchitl Gálvez, el encargado de hacer el programa de economía, son hipócritas. Miren, Ernesto Zedillo en algún momento dijo, renuncio a mi pensión como expresidente. Pues debería de hacerlo, porque si no renunciaba a esa, tendría que haber renunciado a su pensión del Banco de México. Porque Ernesto Zedillo, yo quisiera que del público alguien nos dijera si tienen una pensión de 131,000 pesos mensuales. Porque es lo que recibe Ernesto Zedillo del Banco de México. Que no nos venga con el cuento de que renunció a su pensión como expresidente. Porque si no renunciara a su pensión como expresidente, pues entonces estaría cobrando 2 pensiones. Sí, pero ¿cuántos años fue presidente Ernesto Zedillo? 6. Y reciben una pensión vitalicia cuando ellos mismos, desde el poder, y específicamente Ernesto Zedillo, es quien abre las puertas a los sistemas de pensión privados, las llamadas AFORES, que en esencia es la privatización del régimen de pensiones que se dio en 1997. Y lo hizo Ernesto Zedillo. Es el mismo caso de la educación pública. Me beneficio de la educación pública, pero quiero cerrarle las puertas a los demás. Critico el sistema de pensiones del Seguro Social y me invento la ley del sistema de ahorro para el retiro, la SAR, extingo los sistemas de pensiones del régimen del 73 y dejo en la vulnerabilidad a adultos mayores que se van a jubilar con 2,000, 3,000 pesos mensuales con las AFORES. Bueno, pues yo revisé, busqué cuántos años trabajó Ernesto Zedillo en el Banco de México como para ganar una pensión de 130,000 pesos mensuales. Y la respuesta es 6 añitos, igualito que Gurría, 6 años. O sea, Ernesto Zedillo, el pueblo de México, el pueblo de Querétaro, le estamos pagando 130,000 pesos mensuales por únicamente 6 años de trabajo. Eso se llama corrupción, pero también se llama hipocresía, porque es gente que cuando elevan la edad para poderse jubilar, elevan también, lo vimos con la ley del ISSSTE, también en 1997, dicen, no, ustedes se jubilan muy jóvenes, entonces les vamos a elevar la edad para que se puedan jubilar.
y además tienen que trabajar más años. Si por ellos fuera 40, 50, 60 años. Pero ellos, desde el poder, se jubilan con 6 años de trabajo y con jubilaciones doradas. Es verdaderamente vergonzoso que el señor Ernesto Zedillo venga a querer pontificar. Y bueno, hoy que se habla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los que se escandalizan de estas divergencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, bueno, pues les recuerdo que el 1 de enero de 1995, Ernesto Zedillo cerró durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quisiera ver a todos aquellos que salieron a marchar, que dizque en defensa de la Suprema Corte o del Poder Judicial, ¿por qué se quedaron callados cuando Zedillo cerró un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y obligó a separarse de su cargo a los 26 ministros de los que contaba la Suprema Corte? Ya, los echó para afuera todos. Ya, así de sencillo. Y Zedillo se inventó que lo hacía para responder a una exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. ¿Cuál era la realidad? Pues que Zedillo había heredado de los integrantes de su partido, Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, pues a esos 26 jueces de la Suprema Corte. Entonces, de un plumazo los desapareció y los corrió a todos. Yo quisiera ver qué pasaría, qué dirían los medios de comunicación chayoteros si Andrés Manuel hiciera una cosa semejante. Y bueno, es poco tiempo y nada más estoy dando algunas pinceladas. Nos quieren vender a Ernesto Zedillo como el gran economista. El gran economista. Y bueno, estudió en Yale economía. Pues mucho gusto, mucho gusto. Me dice Arturo González que qué comentario tengo sobre la participación de la botarga en los debates. Haremos un programa, Arturo, específicamente sobre eso. Pero quiero terminar con una cosa que la oposición, aquí lo hemos escuchado, luego nos dice, ya dejen de hablar del pasado. No, es que no es posible que dejemos hablar del pasado. Porque Ernesto Zedillo, neoliberal, formado en los Estados Unidos, que vive en los Estados Unidos, que sirve para intereses norteamericanos, viene a México a decir que está en peligro la democracia, que hay que defender la democracia. Y yo le diría a Ernesto Zedillo, bueno, si ya tienes la ciudadanía norteamericana, ¿por qué no te preocupas por la democracia en Estados Unidos? Porque todos vimos qué fue lo que sucedió en el último proceso electoral presidencial en los Estados Unidos. La toma violenta del Capitolio con armas de asalto, la negación de los resultados por parte de Donald Trump. Todavía hoy en día, en 2024, hay toda una serie de cuestiones judiciales con ese sentido. Entonces, si Zedillo se quiere sentir tan norteamericano, pues que inicie una campaña de defensa de la democracia en Estados Unidos. Porque este señor lo que hizo fue algo totalmente amoral que nos sigue perjudicando a todos. Convirtió deuda privada en deuda pública. Los mexicanos hasta el momento hemos pagado 1.7 billones de pesos de esa deuda, que no sabemos quién la generó ni por qué la tenemos que pagar nosotros, y todavía debemos 1 billón. Eso nos va a costar 3 billones. Y tenemos que saber que desde 1998 a la fecha, cada año tenemos que pagar intereses por esta deuda. Solo para que se den una idea, en el año 2000 tuvimos que pagar 152,000 millones. En el 2001, 96,000 millones. En el año 2002, 100,000 millones. En 2004, 90,000 millones. Ya bajó un poco en 2006, 70,000 millones. Pero de ahí en fuera hemos tenido que seguir pagando alrededor de 40, 50,000 millones al año. Oigan, el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro son 3,000 millones al año. Acá estamos pagando el presupuesto de 17 universidades del tamaño de la Autónoma de Querétaro por una deuda generada por Ernesto Zedillo. Andrés Manuel López Obrador
le lanzó una pregunta ahora que vino a México. A ver, Zedillo, dinos por qué convertiste las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Zedillo no contestó, vine a hablar de otras cosas y yo me pregunto quiénes pueden defender esta actitud de Zedillo, porque dejó heredados. Si nos faltan hospitales, medicinas, escuelas, becas, es porque estamos pagando también esta deuda. 50,000 millones al año es el presupuesto total del estado de Querétaro en un año. Eso lo tenemos que pagar por una deuda de la cual el inútil INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información y quién sabe qué, que tiene un presupuesto de más de 1,168 millones de pesos, no nos dice quiénes se beneficiaron con la deuda del Fobaproa. Y Ernesto Zedillo, lo primero que tendría que decir es quiénes fueron los beneficiarios y por qué nos echó a la bolita. Es como quién acepta pagar la deuda de otra gente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los saluda Ángel Valderas Puga, les mandamos un saludo cordial, esperando que se recupere de salud a la maestra Rosalba Pichardo. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana con Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril en una emisión más de Tetras. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.